Dragon Ball Yo, GT Gohan, estoy a la par de los dioses. 111 El mundo exterior. El centro del universo 7. Freezer, que pensaba que podía destruir las ondas de energía con un solo golpe, actualmente se sentía satisfecho. En el segundo siguiente, ocurrió algo inconcebible. Solo una capa de las ondulaciones de energía había sido destruida. Freezer se disgustó al instante. Me estás tomando el pelo. Sus manos, previamente cruzadas sobre su pecho, se levantaron nuevamente sobre su cabeza mientras creaba un destructor de planetas aún más grande. Volver, las explosiones se sucedieron una tras otra. Pero las ondas energéticas se mantuvieron resistentes. Freezer estaba tan furioso que le picaban los dientes y lanzó varias explosiones de energía en rápida sucesión. Violentas explosiones resonaban con frecuencia por el universo. Freezer lo encontró bastante satisfactorio, de pie, con las manos en las caderas, admirando su gran logro. Mientras tanto, dentro del túnel del espacio-tiempo, el rostro de Goku Black se oscureció. Presa del pánico, se quedó mirando ese agujero negro, observando impotente cómo la luz del túnel del espacio-tiempo era absorbida poco a poco. Los humanos están llenos de miedo a lo desconocido, y Goku Black no fue la excepción. Además, era del tipo que intimidaba a los débiles pero temía a los fuertes. En ese momento, la mente de Goku Black estaba agitada por 1000 pensamientos. Este lugar estaba aislado del mundo. Si moría aquí, no podría llevar a cabo personalmente el plan Cero Mortales. ¿Y entonces qué? No. No puedo morir así. Impulsado por el miedo, Goku Black se transformó en un Super Saiyan. Una luz dorada llenó el túnel espacio-tiempo que se estaba derrumbando mientras disparaba una columna de energía hacia el agujero. Pero el agujero negro no fue destruido, sino que absorbió con avidez la luz dentro del túnel incluso más rápido. Incluyendo el pilar energético Goku Black había disparado. Al ver esto, Goku Black se sintió aterrorizado y furioso. Miró ferozmente el agujero negro, con venas inyectadas en sangre en sus ojos. Rugió con los apretados dientes. Maldita sea. Nadie puede detener el plan Cero Mortales. Debo vivir. Debo salir con vida para presenciar ese glorioso momento. ¡Ah! Con un fuerte grito, Goku Black se transformó en Super Saiyan 2. Sin embargo, en ese mismo momento se producen temblores desde varias direcciones diferentes simultáneamente. Esto fue causado precisamente por las acciones de Freezer en el mundo exterior. La mente de Goku Black estaba llena de preguntas. El espacio dentro del túnel del espacio-tiempo se reduce aún más y el agujero negro se acerca cada vez más a él. Auge. Un pilar de energía salió disparado inesperadamente del agujero negro, y este pilar de energía era exactamente la suma de los pilares de energía que Goku Black había disparado antes. Este golpe inesperado se estrelló de lleno en el abdomen de Goku Black. PFFT. Una bocanada de sangre brotó de la garganta de Goku Black, y todo su cuerpo se acurrucó en el suelo. ¿Por qué? Goku Black estaba desconcertado, pero el dolor no le dio más oportunidades de pensar. Se agarró el estómago con ambas manos, con un dolor agonizante. Pero al ver que el agujero negro se acercaba poco a poco, su cuerpo se obligó a levantarse del suelo. Nunca imaginó que estaría en un estado tan patético, el reino de la nada. El centro del campo de batalla. El cuerpo de Beerus quedó sumergido en un mar de explosiones. Para decirlo sin rodeos, el golpe de Gohan poseía el poder de matar a un dios. Cualquier otro dios de la destrucción habría sido asesinado hace mucho tiempo. Incluso Beerus, el líder de los dioses de la destrucción de los 12 universos, estaba pasando por un momento difícil ahora. Bajo la presión continua de la ola Kamehameha, Beerus casi fue tragado por la red de energía. Aunque de vez en cuando aparecían fluctuaciones de energía púrpura, no permitieron que Beerus pudiera salir de ellas. Esta escena, que subvirtió las expectativas de todos los dioses de la destrucción, se estaba transmitiendo en tiempo real a través de los diversos universos. Universo 4. Kitela, que se estaba burlando de Beerus, ya no podía reír. Anteriormente, había deseado que Gohan pudiera quedar a Beerus un poco tonto, pero la situación actual había superado completamente sus expectativas y se había salido de control. En apenas unos minutos la situación se revirtió. Y pudo ver que Beerus no estaba simplemente tanteando el terreno esta vez. No estaba usando el llamado Ultra Instinto. En cambio, este chico lo estaba golpeando. Y ni siquiera tenía fuerzas para defenderse. En ese momento, Kitela sintió que Beerus estaba siendo un tanto decepcionante.
Como la figura principal entre los dioses de la destrucción de los 12 universos, Beerus en realidad estaba siendo golpeado hasta este estado por un mortal. ¿No perdería eso por completo el rostro de los dioses de la destrucción de los 12 universos? Idiota Beerus. Contraataca ya. ¿Por qué no te comportaste así cuando peleaste conmigo antes? Kitela rugió emocionada. Esto sorprendió a Cornic, que estaba de pie a su lado. ¿Ha salido el sol por el oeste? ¿Lord Kitela está en realidad del mismo lado que Lord Beerus? Universo 11. La cabeza de Bermouth estaba dando vueltas. En realidad, había alguien en este mundo que podía alcanzar el nivel de un dios de la destrucción sin la guía de un ángel. No, estaba superando al dios de la destrucción. La humillación de Beerus hizo que Bermouth reevaluara a Gohan. Este mortal del universo 7 en realidad podría ser capaz de, pensando en esto, el corazón de Bermouth comenzó a acelerarse, universo 9. Sidra quedó completamente atónito. En ese momento, el título de Dios de la Destrucción se había convertido en su último vestigio de dignidad. Para ser honesto, como el dios de la destrucción más débil, solo pudo recibir el respeto de los dioses, enteramente porque los halos de los dioses de la destrucción de otros universos eran demasiado deslumbrantes, aumentando enormemente el prestigio del título Dios de la Destrucción. Ahora bien, si Beerus fuese verdaderamente derrotado por este mortal, el mito del invencible dios de la destrucción quedaría destrozado. En ese momento, él, el dios de la destrucción más débil, sería menospreciado aún más. Por lo tanto, en su corazón, esperaba desesperadamente que Beerus pudiera derrotar a Gohan, universo 11. Rumsi se quedó frente a la pantalla, observando las explosiones una tras otra. Ya había aceptado su propia postura. No podría ser rival para este mortal del universo 7. Pero, por el bien de la dignidad de todos los dioses de la destrucción, Beerus no debe perder bajo ninguna circunstancia. Beerus, sigue adelante, dijo Rumsi con voz temblorosa. A su lado, Zamasu todavía tenía una expresión de sorpresa. Rumsi, el dios de la destrucción del universo 10, en realidad había dicho tal cosa. Además, vio impotencia en el rostro de Rumsi. ¿Podría ser, que los mortales realmente superen a los dioses? ¿Estos seres con forma de hormiga podrían realmente evolucionar a tal grado? Los pensamientos de Zamasu se arremolinaban, pero de repente sintió una punzada de dolor en el corazón. Se agarró el pecho y se hizo un ovillo. Esta escena arrepentida hizo que Ewa, que estaba detrás de él, se preocupara. ¿Qué pasa, Zamasu? Zamasu negó con la cabeza, indicando que él tampoco lo sabía. El dolor en el pecho desapareció en ese momento, dejando a Zamasu desconcertado. ¿Qué me está pasando? Ah. ¿Sobre qué base? Dentro del túnel del espacio-tiempo, Goku Black, la contraparte de Zamasu de esta línea de tiempo, estaba sufriendo inmensamente, sus gritos y alaridos resonaban uno tras otro. Palacio del Gran Sacerdote. La tabla divina emitía sonidos estridentes una y otra vez, y con frecuencia establecía de ella una luz deslumbrante. Los grandes ojos de Zenón estaban muy abiertos mientras observaba con gran interés, pero al segundo siguiente, una luz aún más cegadora salió disparada desde adentro. Se frotó los ojos, pues los sentía bastante incómodos, pero no quería perderse una batalla tan magnífica. Zenón no tuvo más remedio que entrecerrar los ojos y seguir observando. Al ver esto, el gran sacerdote que estaba cerca chasqueó los dedos, conjurando un par de gafas de sol. Aquí, señor Zeno. El gran sacerdote le entregó las gafas de sol a Zeno. Como un bebé curioso, Zenón los tomó y preguntó: ¿qué es esto? El gran sacerdote suena levemente. Señor Zeno, estas son unas gafas de sol. Con ellas, no tendrá que entrecerrar los ojos para ver la batalla. Zeno tomó las gafas de sol pero no sabía cómo usarlas. El gran sacerdote ayudó pensativo a Zenón a ponérselos. Oh. De verdad funciona. Como un niño, Zeno saltó de alegría al entrar en contacto con algo nuevo. Tomó nuevamente la tabla divina y reanudó la observación de la batalla. Ah, cierto, gran sacerdote, ¿quién es ese que está luchando contra Gohan otra vez? Preguntó Zenón. El gran sacerdote se giró lentamente, recorriendo con la mirada el cuerpo de Zeno con una agudeza tenue y difícil de captar. Observó la pequeña cabeza de Zeno por un instante. Ah, ¿sí? Parece que el señor Zeno incluso se ha olvidado de su más preciado dios de la destrucción. Zenón parpadeó. ¿Eh? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo es que no lo recuerdo? Oh, no es nada. No es la primera vez que el señor Zeno se comporta así. Tu memoria está empeorando cada vez más. En ese momento, la voz de Gohan provino de la tabla divina.
Onda Kamehameha. El pilar de energía azul era extremadamente atractivo para Zenón. Entonces, comenzó a imitar los movimientos de Gohan. Colocando sus manos en su cintura, copió la postura de la onda Kamehameha, pero no disparó ningún pilar de energía azul. ¿Por qué no disparé uno? Preguntó Zeno. Y en ese momento, apareció una expresión diferente entre las cejas del gran sacerdote. Levantó una ceja y miró fijamente a Zeno durante un rato, con la mirada ligeramente distante. Al ver que el gran sacerdote estaba en silencio, Zenón lo instó. Gran sacerdote, ¿en qué estás pensando? Date prisa y 10 centavos por qué. Pero el gran sacerdote todavía estaba perdido en sus pensamientos. Zenón se rascó la cabeza. Qué extraño, el gran sacerdote recordó algo. Oye. Gran sacerdote. Zenón agitó su mano frente al gran sacerdote. Quizás el señor Zeno lo entienda si lo estudias más. El gran sacerdote volvió a su estado habitual y sugirió. Zenón ascendió. Eso parece tener sentido. Entonces Zeno volvió a imitar los movimientos de Gohan por su cuenta. Los movimientos eran cómicos. Incluso los dos guardias detrás de Zeno estaban estupefactos, mirándose confundidos. Pero al segundo siguiente, el gran sacerdote los miró fijamente y de inmediato guardaron silencio. Señor Zeno, su elegancia de entonces, realmente la extraña. La comisura de la boca del gran sacerdote se curvó ligeramente. Entonces el gran sacerdote volvió a mirar a la distancia, contemplando la escena de la batalla entre Gohan y Beerus. No esperaba que bajo el sistema establecido de los dioses, aún pudieran hacer un nuevo poder divino. En ese momento, la curvatura de la boca del gran sacerdote desapareció. No, la apariencia de este humano, me parece haberlo visto en alguna parte. El gran sacerdote cerró los ojos y una imagen tras otra pasó por su mente. Los antiguos recuerdos volvieron a inundarme una y otra vez. Finalmente, una figura apareció en la mente del gran sacerdote. Super Saiyan Dios, Yamoshi. Entonces no es un nuevo poder divino. Una sonrisa se dibujó en los labios del gran sacerdote. Pero al instante siguiente, el gran sacerdote volvió a negar con la cabeza. No, el aura de este humano es diferente a la de Yamoshi. De repente, el interés del gran sacerdote por Gohan se volvió intenso, en el borde del universo 7. ¿Dónde estaba Champa? Mientras volaba rápidamente, de repente sintió una indescriptible sensación de urgencia en su corazón. Espera un momento, Vados, gritó Champa. Vados no dejó de volar. Simplemente preguntó. ¿Qué pasa, señor Champa? Champa tuvo una premonición ominosa, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. La telepatía entre los gemelos quedó demostrada en ese momento. Su cuerpo se sacudió cuando sintió que el ki divino de Beerus se debilitaba. Vados, ¿sentiste eso? El ki de Beerus, cuando dijo esto, Champa ya no tenía su arrogancia anterior. Ahora era más una preocupación por Beerus. Vados ascendiendo. Sí, ¿está preocupado Lord Champa por Lord Beerus? No lo soy. Me encantaría que lo mataran a golpes. Champa seguía terco. Sin embargo, al segundo siguiente, le habló a Vados en un tono autoritario. Date prisa y déjame ver qué está pasando en el reino de la nada. Vados podía notar que, aunque Champa actuaba como si no le importara en la superficie, en realidad estaba muy ansioso. Ella agitó su bastón y la escena del reino de la nada se transmitió inmediatamente. Explosiones aparecieron en los ojos de Champa una tras otra. El aterrador poder de Gohan ahora fue presenciado plenamente por Champa. Pudo percibir que el poder de este humano había superado completamente el suyo. Sus piernas no pudieron evitar temblar y sus ojos buscaron frenéticamente la figura de Beerus. Sin embargo, no encontré nada. Sin embargo, vio ese pilar de energía azul. Siguió la fuente del Kamehameha hasta el lado opuesto. Finalmente, se fijó en una sombra borrosa de color púrpura. Esa era Beerus. Su premonición era efectivamente correcta. Beerus no estaba pasando por un buen momento en absoluto. Estaba siendo completamente reprimido y golpeado por Gohan. No es de extrañar que las ondas de energía que venían del reino de la nada antes no contuvieran el poder de destrucción de Beerus. Resultó que estaba abrumado. En ese momento, el corazón de Champa estaba en conflicto, ya no tenía su habitual actitud perezosa y desafiante hacia Beerus. Si esto continúa, Beerus podría muy bien ser golpeado hasta la muerte. Aunque los dos hermanos solían discutir y no se soportaban, cuando se trataba de una cuestión de vida o muerte, todo lo demás se desvanecía en el aire.
Como líder de los dioses de la destrucción de los 12 universos, ¿cómo podría Beerus ser derrotado? Si Beerus fue derrotado, ¿quién podría defender la dignidad de los dioses de la destrucción? ¿Kitela? ¿Bermouth? HMPH, esos dos son aficionados solitarios comparados con Beerus. Si incluso Beerus es derrotado, los dioses de la destrucción quedarán desprestigiados. Así que, Beerus, no puede ser derrotado. No luches por ti mismo. Luchas por todos los dioses de la destrucción. Champa apretó los puños y rugió a la pantalla. Maldita sea, Beerus. Despierta ya. La voz de Champa era fuerte y resonó a lo lejos, la voz de Champa resonó en el borde del universo 7, pero no logró transmitirse al reino de la nada. Su grito incluso tomó a Vados un poco por sorpresa. La respiración de Champa era entrecortada y sus ojos estaban fijos en la pantalla donde Beerus seguía recibiendo una paliza. Maldita mar, despierta ya. Los puños de Champa estaban fuertemente apretados, aunque su voz se hacía cada vez más baja. Sabía que por mucho que gritara, Beerus, allá lejos en el reino de la nada, no podría oírlo. Pero después de dejar escapar ese rugido, se sintió un poco mejor por dentro. En ese momento, apareció un nuevo acontecimiento en la pantalla. Una luz violeta se reflejó en las pupilas de Champa y surgió de la pantalla, desde el reino de la nada. En medio del mar de explosiones. La conciencia de Beerus ya había comenzado a desvanecerse. Una linterna giratoria de recuerdos comenzó a girar en su mente. Los acontecimientos de su juventud parecían haber ocurrido ayer. Era un huérfano sin padre ni madre y con tan solo un hermano gemelo. Los dos hermanos dependían del uno del otro y sufrían acoso con frecuencia desde la infancia. Lo golpeaban a menudo hasta que perdía el conocimiento, solo para ser despertado por Champa. No sabía cuántas veces había escuchado: Beerus, despierta. Hasta que un día, el destino empezó a cambiar. Tuvo un sueño. En él, un maestro de complexión imponente le enseñó a fortalecerse y a luchar. Pero desde el principio hasta el final, nunca vio claramente el rostro del hombre. A medida que pasaba el tiempo, su fuerza se hacía cada vez mayor. Las personas que solían intimidarlo fueron golpeadas por él. Después de volverse más poderoso, para darle a su hermano la capacidad de protegerse, Beerus le enseñó a Champa lo que había aprendido en sus sueños. Así, los dos hermanos se volvieron invencibles en su planeta natal. Los dos comenzaron a perseguir los límites de las artes marciales, intentando todas las formas posibles de fortalecer sus cuerpos físicos. Fue en este momento que el maestro del sueño de Beerus lo abandonó después de enseñarle un último método de cultivo, para no volver a aparecer nunca más. Después de eso, Beerus cultivó aún más duro según ese método, y posteriormente descubrió que en realidad poseía una habilidad especial. Podía aplastar cosas instantáneamente desde la distancia. No aplastarlas, sino hacerlas desaparecer por completo del mundo. De hormiga primero, a hoja, y luego a gran montaña. La velocidad de cultivo de Beerus progresó muy rápidamente. En ese momento, su hermano gemelo Champa también notó los cambios en Beerus. Le pidió a Beerus que le enseñara. Los dos eran en realidad hermanos gemelos. Champa también comenzó a dominar gradualmente esta habilidad. Sin embargo, en comparación con Beerus, la competencia de Champa era muy inferior. Así, los dos hermanos cultivaron en ese planeta durante muchos años más. Durante este periodo, se acostumbraron a ver el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Al mismo tiempo, los hermanos comenzaron a preocuparse de si ellos también enfrentarían el día de su muerte. La búsqueda de las artes marciales por parte de los hermanos era profunda. Ambos querían volverse más fuertes. Pero los humanos eventualmente deben morir, y toda la fuerza que poseen actualmente se desperdiciará. El tiempo pasó poco a poco y los hermanos se acercaban al final de sus vidas. En ese mismo momento, un hombre y una mujer vestidos con ropas extrañas aparecieron en el planeta. Se hacían llamar ángeles y habían venido por orden del gran sacerdote a buscar mortales para convertirse en nuevos dioses. Por casualidad, los dos hermanos fueron elegidos. Los elegidos recuperarían temporalmente su juventud y luego participarían en pruebas. Los que aprobaran serían promovidos a nuevos dioses. Beerus recordó claramente que muchos fueron elegidos, pero al final, solo 18 se convirtió en dioses. Los dos hermanos se destacaron y ascendieron con éxito como nuevos dioses. Los ángeles dieron a estos 18 dioses un nuevo título: Dios de la Destrucción. Después de esto, los dioses de la destrucción debían cultivar un tipo de poder divino llamado destrucción.
Beerus se sorprendió al descubrir que este llamado poder de destrucción era extremadamente similar a su propia habilidad especial. Esto le permitió a Beerus destacarse rápidamente entre la multitud de dioses de la destrucción. Fue el primer dios de la destrucción en cultivar poder de destrucción. Beerus todavía grababa claramente la escena cuando conoció por primera vez a la deidad suprema, Zenón. En ese momento, no esperaba que este tipo, que parecía un niño pequeño sin importar cómo se lo viera, era en realidad la deidad suprema. Hasta el gran sacerdote sirvió a su lado. Tú eres el dios de la destrucción en quien tengo mis mayores esperanzas, así que haz lo mejor que puedas. Esta fue la primera vez que Zenón elogió a Beerus, pero él no lo tomó en serio. Porque sintió que este llamado señor Zeno no tenía la presencia de una deidad suprema en absoluto. No fue hasta que ocurrió ese incidente que quedó completamente intimidado por el aterrador poder de Zenón, que dejó una sombra sobre él por el resto de su vida. Ese Zenón infantil en realidad había borrado otros 6 universos directamente solo porque era infeliz. A partir de entonces. Tú eres el dios de la destrucción en quien tengo mis mayores esperanzas, así que haz lo mejor que puedas. Esta frase quedó grabada para siempre en el corazón de Beerus, quien desarrolló un sentimiento de admiración y temor hacia Zenón. Comenzó a cultivar como un loco, logrando los mejores resultados en cada competición del dios de la destrucción. Finalmente, reclamó el título del dios de la destrucción más fuerte. Pero lo que Beerus no esperaba era que la memoria de Zenón fuera preocupante. A veces olvidaba cosas. Incluso olvidaría su propio nombre. A veces Beerus se preguntaba en secreto si Zenón tenía algún problema mental. Pero entonces recordaría las palabras que Zenón le había dicho una vez y el aterrador poder de Zenón, y descartaría inmediatamente ese pensamiento. Quizás el señor Zeno simplemente piensa que no me esfuerzo lo suficiente. Así que me está poniendo una prueba así a propósito. Así, Beerus se volvió aún más frenético, cultivando desesperadamente y dejando a los otros dioses de la destrucción muy atrás. Pero con el tiempo, descubrió un problema. Es decir, su habilidad de destrucción parecía haber llegado a un cuello de botella. No importaba cuánto lo intentara, todavía no podía lograr un avance. En ese momento, Beerus pensó en el maestro que le había enseñado la cultivación en sus sueños durante su juventud. Quizás podría ayudarte a lograr un gran avance. Así, comenzó un largo período de cultivo en estado de sueño. Para los otros dioses de la destrucción, parecía que Beerus estaba descuidando su cultivo al dormir, razón por la cual su poder de destrucción progresaba lentamente. En realidad, fue porque Beerus ya estaba en un cuello de botella. Desafortunadamente, las cosas no salen según lo planeado. El maestro de los sueños de Beerus nunca apareció nuevamente. Comenzó a fantasear con luchar contra todo tipo de personajes en sus sueños. Ya sea en sueños o en el mundo real, nunca había perdido. Él siempre fue la existencia más fuerte. Pero ahora, estaba siendo golpeada tan severamente que ni siquiera podía defenderse. Despierta, Beerus. Una llamada de un vínculo de la infancia se transmitió de repente a su mente. En un instante, Beerus abrió los ojos de golpe. Champa lo había despertado nuevamente. Luego miró su propio cuerpo destrozado y ensangrentado. ¿Cómo pudo el dios de la destrucción más fuerte caer así? Mi nombre es Beerus, el dios de la destrucción más fuerte entre los 12 universos. No puedo simplemente caer así. Desde que se convirtió en dios, nunca había registrado una derrota. Pero ahora, después de escuchar la voz de Champa, el estado mental de Beerus experimentó un cambio. Arrojó todo lo que había sucedido antes a un segundo plano de su mente. Ahora, solo 2 palabras estaban grabadas en su corazón. Victoria. El reino de la nada. Bajo la presión combinada de la red de energía masiva y el Kamehameha, el cuerpo de Beerus ya estaba cubierto de heridas. Tal como pensaban los dioses, el ki divino de Beerus ahora era extremadamente débil. Los diversos dioses de la destrucción pensaron que Beerus estaba a punto de ser derrotado, que el mito de la invencibilidad estaba a punto de derrumbarse. En el siguiente segundo, motas de luz púrpura parpadearon dentro del mar de explosiones, y en un abrir y cerrar de ojos, la luz púrpura comenzó a desbordarse. Comenzaron a reunirse frenéticamente, tragándose las redes de energía como una tormenta tornádica. Al ver esto, Gohan inmediatamente aumentó la potencia de su Kamehameha. Sin embargo, en ese momento, el tornado púrpura se volvió aún más violento. Detrás de él, Beerus ya se había levantado nuevamente en algún punto desconocido. Beerus mantuvo la cabeza baja y su rostro oscuro y sombrío. La energía de destrucción brotó de su cuerpo como si se abriera una compuerta.
Un tercio completo del reino de la nada estaba ocupado por la energía de la destrucción. La luz púrpura iluminó el reino vacío de la nada y no se disipó con el paso del tiempo. La mirada aguda de Gohan se fijó en Beerus. Era obvio que Beerus parecía una persona completamente diferente ahora. Pero él no vaciló. Movilizó toda la energía de su cuerpo, y el púrpura y el rojo ocuparon cada uno la mitad del reino de la nada. Dos poderes máximos comenzaron a extenderse desde el reino de la nada hacia los alrededores, hasta el borde del universo 7. Al ver que Beerus se recomponía, Champa respiró aliviado. Miró a Beerus en la pantalla y sonriendo con alivio. Adelante, hermano. Sin embargo, en el segundo siguiente, se quedó sin aliento por la presión de estas dos energías que se transmitían desde el reino de la nada. Al ver esto, Vados, de pie detrás de Champa, desplegó un dominio a su alrededor para proteger su seguridad. Solo entonces estas dos energías masivas fueron bloqueadas en la unión entre el reino de la nada y el borde del universo 7. Aún así, una pequeña porción logró atravesar el pozo. Y se precipitaron hacia el centro del universo 7. Donde estaba Freezer, se quedó congelado en el lugar, tan aturdido por estas dos poderosas energías que se quedó sin palabras. Ahora estaba extremadamente contento con su elección anterior de no ir inmediatamente y arriesgar su vida contra Gohan o Beerus. En lugar de eso, había observado desde las sombras para aprovechar los beneficios del conflicto. No podía permitirse el lujo de provocar a ninguno de estos dos monstruos. Solo si ambos terminaban heridos tendría la oportunidad de atacar. Maldita sea, aunque es frustrante, me alegre de no haber sido impulsivo entonces. Freezer apretó el puño y lanzó un puñetazo al aire. Justo cuando lanzó el puñetazo, Freezer sintió que el peligro se acercaba por detrás. Se dio la vuelta rápidamente. Una onda de energía mixta roja y púrpura apareció en su vista, tragándose todo a su paso. Freezer reaccionó rápidamente y gritó: HMPH. ¿A quién crees que estás menospreciando? Freezer había sentido que este poder era muy inferior al del reino de la nada, pero su esencia era la misma. Estaba muy indignado. Si ni siquiera podía manejar tanto poder, entonces no tenía esperanza contra esos dos en el reino de la nada. Así que, tenía la intención de probarlo. Por cierto, quería ver si valía la pena revelar su as bajo la manga por este poder. Quebrar. De repente, en su forma dorada, Freezer presionó sus manos contra él. Energía adherida a sus manos. Al principio, se sintió bien, con una sonrisa desdeñosa en sus labios. TCH, ¿eso es todo? Tan pronto como habló, su expresión cambió abruptamente, todo su cuerpo se enroscó como un camarón, temblando por todas partes con una expresión distorsionada. No, de ninguna manera. Este gran rey va a morir. Freezer comenzó a arrepentirse de sus acciones, pero ya que había tomado la decisión, ¿cómo podía rendirse tan fácilmente? Una luz negra y dorada surgió del interior del cuerpo de Freezer. Bastardo Beerus. Y Gohan. Este gran rey definitivamente te hará pagar el precio. En un instante, el oro en todo su cuerpo fue reemplazado por oro negro. En ese momento, el cuerpo de Freezer experimentó una transformación aún más magnífica. Había desbloqueado su forma negra y dorada. Y las ondas de energía rojas y púrpuras fueron sacudidas por Freezer en ese momento, tierra. A los ángeles no se les permite interferir en los asuntos mundanos, por eso Whis no actuó. Pero la suerte quiso que su hermana Vados minimizara la crisis para proteger a Champa. Y por casualidad, con Freezer allí, se evitó que el peligro se extendiera más. Las acciones recientes de Freezer fueron transmitidas a la pantalla por Whis, y todos los guerreros Z en la Tierra se quedaron mirando con los ojos muy abiertos. Krillin, en particular, difícilmente podía imaginar que Freezer realmente intervendría. ¿Eso, lo vi bien? ¿Congelador nos protege? Preguntó Krillin con incredulidad. Piccolo lo vio claramente, recordando cómo Gohan le había pedido a Freezer que ganara tiempo, lo que llevó a que Broly lo golpeara quién sabe por cuánto tiempo. No había forma de que los protegiera. Él explicó. Estás dando demasiadas vueltas. Si no hubiera accionado, también lo habrían pillado. Otra ubicación. Una grieta espacial, dentro de uno de los túneles del espacio-tiempo. Un aura de color rosa llenó el túnel espacio-tiempo que se estaba derrumbando. Ja 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 ja. Yo también lo he logrado. Puedo transformarme en este estado también. Goku Black se limpió la sangre de la comisura de la boca, luego miró hacia abajo, sintiendo este nuevo poder. Estar atrapado en este túnel espacio-tiempo era originalmente algo que lo aterrorizaba. Pensó que quedaría preso allí para siempre, tragado por el agujero negro.
Pero inesperadamente, por un golpe de suerte, ese agujero negro se convirtió en el objetivo perfecto para el cultivo. Una y otra vez, disparó ráfagas de energía al agujero negro, solo para que se reflejen cada vez. Después de ser gravemente herido por sus propias explosiones de energía, se arrastró hacia arriba una y otra vez. Fue precisamente este proceso el que permitió a Goku Black romper sus límites y alcanzar la forma Super Saiyan Dios Rosé. Estaba muy satisfecho con su fuerza actual y, finalmente, no quedaría atrapado allí para siempre. Finalmente podría presenciar el plan Cero Mortales con sus propios ojos. Goku Black adoptó una postura, preparándose para atravesar el túnel de un solo golpe. Regresa. En un instante, los temblores resonaron en las barreras espaciales. Y el agujero negro originalmente tranquilo comenzó a cerrarse sobre él como si se hubiera vuelto loco. Su tamaño se hizo cada vez más grande, y Goku Black de repente sintió una sensación de aprensión. De repente, una extraña y poderosa energía invadió lentamente el túnel del espacio-tiempo desde más allá de las barreras. ¿Afuera? ¿Qué demonios está pasando ahí fuera? Sus ojos temblaban. Estallido. Se escuchó un impacto violento. Goku Black tropezó y cayó de cabeza en el agujero negro, sus gritos resonaron durante mucho tiempo. Este trabajo tentativamente no involucra las configuraciones de la línea de tiempo de Dragon Ball Daima. Zenon es el dios supremo y el dios creador. Palacio de los grandes sacerdotes. Los eventos que ocurrieron en el reino de la nada se transmitieron en tiempo real en el Divine Pad en manos de Zeno. Gran sacerdote, ¿cuánto tiempo más van a luchar? Zeno miró al gran sacerdote confundido. En ese momento, el gran sacerdote estaba con las manos detrás de la espalda, investigando el estado de varios grandes universos. Aparte del universo 7, los otros universos también habían caído en peligro. Su sentido divino fue interrumpido por la voz de Zeno. Lo miré y respondí. Aún no lo sé, señor Zenón. ¿Pero cuál espero Lord Zeno que gane? El gran sacerdote sonriendo con los ojos entrecerrados, esperando la respuesta de Zenón. Gohan, por supuesto. Zeno parpadeó con sus grandes y hermosos ojos. Ah, ¿sí? ¿Por qué el señor Zeno no espera la victoria del señor Beerus? Él es el dios de la destrucción a quien más aprecias, preguntó el sumo sacerdote. Porque la ola Kamehameha es genial. Dijo Zeno sin pensarlo dos veces. Al escuchar la respuesta de Zeno, una ligera curva se forma en la esquina de la boca del gran sacerdote. Parece que el señor Zeno ha cambiado y ya no favorece a Beerus. En ese momento, un pitido resonó en la mente del gran sacerdote. La telepatía de los ángeles vino desde 10 direcciones. Gran sacerdote. 12. Aparte de Vados y Whis, los otros 10 ángeles iniciaron la comunicación con el gran sacerdote uno tras otro. El gran sacerdote podía decir que estaba ansioso, pero no se conectó con todos ellos, eligiendo solo conectarse con el ángel del universo 10, Kusu. Como sabía lo que pensaban los ángeles, solo necesitaba un representante. Kusu, como ángel principal, era la elección obvia. Gran sacerdote, los 12 universos están ahora sumidos en profundos problemas, ¿podemos? Antes de que Kusu pudiera terminar, el gran sacerdote la interrumpió. No, los ángeles no pueden interferir en el mundo mortal. Esas son las reglas. Pero no te preocupes. Whis dijo que me daría una explicación. Kusu se quedó sin palabras, no sabía qué decir, pero aún así quería intentarlo una vez más. Capellán. De verdad no es posible. Sin embargo, en el segundo siguiente, la telepatía angelical fue cortada por el gran sacerdote. El ángel Kusu negó con la cabeza, impotente. Por alguna razón, sentí que su padre había cambiado y ya no era tan fácil hablar con él como antes. Justo cuando Ángel Kusu se sentía abatido, la voz de Whis entró en su mente. Hermana, por favor, confía en mí. Les daré un buen resultado. Si de verdad te preocupas, puedes hacerlo. El ángel Kusu y los otros ángeles aguzaron el oído y preguntaron al unísono. ¿Hacer qué? El deber de un ángel es guiar al dios de la destrucción, con todo centrado en él. Así, cuando la vida de un dios de la destrucción está en peligro, un ángel puede intervenir levemente. Las palabras de Whis fueron muy claras. Los astutos ángeles comprendieron rápidamente el truco. No era más que aprovecharse de una laguna en las reglas. ¿Está realmente bien, Whis? Por supuesto, porque la hermana Vados ya lo ha hecho, respondió Whis. Otra voz se unió a la telepatía angelical cuando Vados les recordó. Así es, hermanos y hermanas, ya lo he hecho. Palacio de los grandes sacerdotes. El gran sacerdote caminó hacia las profundidades del palacio, diciendo mientras caminaba. Parece que todos han desarrollado sentimientos por sus respectivos universos.
Se detuvo frente a una puerta apartada. ¿No estás de acuerdo? Después de recibir una respuesta positiva, los ángeles comenzaron a guiar a sus respectivos dioses de la destrucción hacia los confines de sus universos. Se prepararon para utilizar el mismo método que Vados para resolver esta crisis. Los dioses de la destrucción estaban también dispuestos a ir, todo con el fin de evitar que sus universos fueran destruidos. Pero justo en ese momento, ocurrió algo inesperado que sorprenderá a todos los dioses. La crisis se resolvió de repente. El reino de la nada. Gohan levantó por la fuerza el poder dentro de su cuerpo al mismo nivel que Beerus. Y utilizó su propia y poderosa energía mental para canalizar la energía en las ondas de energía. Se dio cuenta de que si se permitía que las cosas continuaran así, todo el universo se vería afectado. Así que se tomó un poco de tiempo para resolver el asunto. Sin embargo, esta acción consumió una cantidad significativa de su energía mental y fuerza física. Todos los grandes universos volvieron a la tranquilidad. Pero el Beerus al que se enfrentaba ahora no era el mismo Beerus que antes. Gohan podía sentir claramente una sensación de ferocidad violenta en el aura de este tipo. Tal como cuando se enfrentó a Broly en aquel entonces. En otras palabras, Beerus parecía haber perdido la cordura después de la paliza anterior. Ahora tenía que ser aún más fuerte que su oponente. La reserva de energía dentro de su cuerpo se expandió una y otra vez, y el ki divino en sus células aumentó salvajemente. Incluso sin la red energética que restringe a Beerus. Todavía tenía el Kamehameha. Se inyectó energía en este pilar de energía azul una y otra vez. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Destello. Un cilindro de energía gigante con un diámetro de 100 metros salió de las manos de Gohan. La ola Kamehameha inundó el cuerpo de Beerus. En ese mismo momento, Beerus levantó la cabeza. Sus dos pupilas moradas desaparecieron en un instante, sus ojos se volvieron blancos, los músculos de su rostro se contorsionaron y su cuerpo comenzó a hincharse, luciendo completamente frenético. Aruk. Dejó escapar un gemido de dolor, perdiendo su compostura habitual. Incluso Champa, lejos en el universo 7, nunca había visto a Beerus así. En la pantalla, el color púrpura que ocupaba la mitad del reino de la nada se transformó en marrón. Champa se quedó atónito. Esta escena había vuelto a aparecer. Y era aún más oscura que la anterior. Vados. ¿Cómo se llamaba esto? Champa estaba sorprendida y encantada. Vados observó el brillo marrón en la pantalla y respondió. Destrucción ha mejorado. Como era de esperar, Lord Beerus ha superado sus límites. Tierra. Whis miró esta escena con el corazón increíblemente emocionado. Después de todos estos años, Lord Beerus finalmente logró un gran avance. Universo 11. Bermouth se concentró intensamente. En ese momento no quería decir nada más. Sus prejuicios anteriores contra Beerus habían desaparecido por completo porque Beerus había logrado algo que él no podía. Universo 4. Aunque Kitela estaba indignada, su boca ahora estaba cerrada por las acciones prácticas de Beerus. Sabía que, en el estado actual de Beerus, había superado a todos los dioses de la destrucción. Dicho sin rodeos, incluso si todos los dioses de la destrucción se unieran, no sería rival para él. Él estaba convencido. Beerus, como líder de los dioses de la destrucción de los 12 universos, era bien merecido. En cuanto a los dioses de la destrucción de los otros universos, todos miraron a Beerus en la pantalla con una sensación de asombro. Al mismo tiempo, las preocupaciones en sus corazones se disiparon por completo. Las cosas ahora estaban estables. La dignidad de los dioses de la destrucción definitivamente podía ser protegida. El reino de la nada. El resplandor marrón que emergía del cuerpo de Beerus comenzó a acumularse frenéticamente. La intensidad de la destrucción también sufrió una mejora épica. En solo un segundo, una parte de la ola Kamehameha fue erosionada por la energía de destrucción. El equilibrio original se rompió en ese momento. La nueva energía de destrucción fue realmente aterradora. Aunque Gohan ejerció toda su fuerza y aumentó su producción de energía, todavía no pudo replicar el resplandor anterior. Justo cuando Gohan estaba tratando de averiguar cómo responder, ocurrió un nuevo cambio en el lado de Beerus. La energía marrón de destrucción en realidad fue fugaz. El marrón original retrocedió a púrpura en ese momento. Esto le dio a Gohan un pequeño respiro. Supuso que Beerus acababa de lograr un avance y aún no podía dominar este poder de manera competente. En ese momento, Gohan liberó una mano y juntó dos dedos, colocándolos entre sus cejas. Tierra. Todo lo que hacía Gohan era visto por todos.
Ese movimiento, podría ser. Los puños de Krillin se apretaron mientras gritaba sorprendido. Piccolo, de pie junto a él, le dio una sonrisa cómplice. Naturalmente sabía lo que Krillin quería decir. Así es, esta era su propia técnica especializada. El cañón de rayo especial. Para sorpresa de todos, Gohan fue capaz de reunir el cañón de rayo especial mientras disparaba la onda Kamehameha liberando una mano. ¿De verdad Gohan ha superado a todos? Esta vez, y también durante los juegos de Cell, se dijo Piccolo, con una sonrisa más difícil de reprimir que el retroceso de un Ak. Donde hay alegría, también hay preocupación. En ese momento, Whis, que estaba detrás de todos, centró toda su atención en Beerus. Tampoco esperaba que la energía de destrucción marrón de Beerus fuera de tan corta duración. Murmuró para sí mismo. Parece que Lord Beerus acaba de superar sus límites y no puede controlarlo por completo. Debo guiarlo más después de esta batalla. Otros universos. Universo 4. Kitela estaba mirando la pantalla con anticipación, ansiosa por saber qué tipo de poder desataría a Beerus a continuación. Pero no esperaba que esa energía de destrucción marrón fuera tan fugaz. Oye. Beerus. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Estás jugando conmigo? Kitela estaba muy decepcionada. Ángel Cornica analizó. Lord Kitela, todo necesita una transición. Lord Beerus también acaba de darse cuenta de este poder. Kitela no discutió. Después de todo, Beerus ya lo había superado, por lo que reconoció temporalmente el título de Beerus como el dios de la destrucción más fuerte. Se cruzó de brazos y su tono fue menos agresivo. Che, bien entonces. Universo 11. Bermud entrecerró los ojos. Esa energía marrón de destrucción realmente había desaparecido. Finalmente tuvo la oportunidad de ver la versión mejorada de la energía de destrucción con sus propios ojos, solo para que desapareciera muy rápido. Aunque fue breve, ya había presenciado su poder. Fue al menos una supresión absoluta de su propio poder de destrucción. Además, la energía púrpura que Beerus estaba usando ahora no parecía algo con lo que su propio poder de destrucción pudiera compararse. De repente, los ojos de Bermud parpadearon como si se diera cuenta de algo. ¿Podría ser que el avance de ahora haya mejorado el poder de destrucción general de Beerus? El reino de la nada. Las cosas fueron efectivamente como Bermud supuso. Aunque la energía marrón desapareció, la destrucción de Beerus ahora había alcanzado un nivel superior. La energía de destrucción púrpura comenzó a acercarse a la onda Kamehameha de Gohan. Aunque no era tan fuerte como antes, estaba erosionando lentamente el pilar de energía azul. Gohan ya había sentido el peligro. Sin embargo, los años de experiencia le decían que cuanto más crítico era el momento, más necesitaba mantener la calma. Cerró los ojos, se concentró e instó a la energía de su cuerpo a fluir hacia las yemas de sus dedos. De repente, abrió los ojos. La energía de destrucción ya había consumido casi la mitad de su onda Kamehameha. Ahora es tiempo. Cañón de rayos especiales. Un rayo de energía en espiral brotó de las yemas de los dedos de Gohan. A diferencia de un cañón de rayo especial normal, este tenía un volumen mucho mayor. Gohan lo inyectó en la onda Kamehameha. En un instante, con el apoyo del gigantesco cañón de rayo especial, la ola Kamehameha recuperó su impulso. Las partes desgastadas por la energía de destrucción volvieron a crecer. Aún no había terminado. La escena que ocurrió a continuación conmocionó a todos los espectadores y dioses. El cañón de rayo especial de Gohan y la onda Kamehameha se fusionaron. En un instante, una aura majestuosa de energía se expandió desde el reino de la nada. Hasta la lejana tierra podía sentirlo. Todos en la tierra estaban pálidos por la sorpresa. Todos pensaron que el hecho de que Gohan pudiera juntar un cañón de rayo especial con una mano mientras disparaba una onda Kamehameha ya era bastante increíble. No esperaban que pudiera fusionarlos. Formando una técnica definitiva combinada aún más destructiva. Todos los guerreros Z presentes quedaron atónitos. Porque ninguno de ellos pudo hacerlo. Ni hablar de ellos, ni siquiera de Son Goku o Vegito. Ninguno de ellos había utilizado jamás otro movimiento asesino importante bajo tanta presión. Y fusionar dos técnicas era aún más imposible para cualquiera de ellos completarlo solo. Pero en ese momento, una figura apareció en la mente de todos simultáneamente. Así es, esta persona era Vegito. Solo un superguerrero como Vegito, formado a través de Potara integración corporal, podría combinar dos movimientos asesinos importantes en uno. La combinación de la onda Kamehameha y el destello final. El Kamehameha final. Y ahora la nueva generación está superando a la anterior.
Gohan había logrado la fusión de dos movimientos asesinos por sí solo, formando un movimiento asesino definitivo aún más poderoso. En ese momento, los guerreros Z en la Tierra estaban increíblemente emocionados. Los dos pequeños, Son Goten y Trunks, quedaron hipnotizados. Tan fuerte, incluso más fuerte que papá y los demás, murmuró Son Goten. Al ver la reacción de Son Goten y Trunks, Mr. Satan saltó de emoción nuevamente. Genial. Gohan, dale una paliza a este tipo. Pero saltó demasiado alto y accidentalmente chocó con Whis que estaba detrás de él. El señor Satanás inmediatamente bajó la voz, avanzando y se inclinó tímidamente para disculparse antes de escaparse rápidamente. Estallido. El señor Satán se golpeó la cabeza contra algo blanco. Al mirar hacia arriba, descubrió que en realidad era Piccolo. En ese momento, Piccolo, actuando como el verdadero padre de Gohan, le dio una palmadita en el hombro al señor Satán. No había dicho mucho antes, pero después de ver las de Gohan, la sonrisa en su rostro ya no pudo contenerse. Tienes razón, ahora es el momento de ajustar cuentas. La sonora y poderosa voz de Gohan salió de la pantalla. Especial, Cial, Az, K, Mea, hola. Oro y azul fusionados entre sí. El rayo de energía dorada en espiral estaba envuelto en un pilar de energía azul. Una cantidad de energía sin precedentes se precipitó hacia el mar de destrucción de Beerus. Bajo la infusión del pilar de energía gigante y el sudario de energía de destrucción, el reino de la nada se iluminó tan brillante como el día. A diferencia de antes, el espacio del reino de la nada comenzó a desgarrarse. El reino indestructible de la nada del que hablaban los ángeles no era nada más que esto. Universo 10. Rumsey vio esta escena en el reino de la nada. Se quedó allí aturdido, realmente no esperaba que Gohan y Beerus fueran tan poderosos. Recordando el pasado, todos los combates del dios de la destrucción se llevaron a cabo en el reino de la nada. Incluso cuando los dioses de la destrucción de los 12 universos lucharon en una gran pelea, nunca hubo una situación en la que aparecieran grietas en el reino de la nada. Y ahora, estos dos tipos lo habían logrado. Hombres locos. Estos dos están locos. Los dioses de la destrucción de otros universos también estaban entusiasmados con la discusión. ¿Qué clase de poder es este? Me pregunto cómo ese humano del universo 7 logró estar al mismo nivel que un dios. Universo 4. La expresión de Kitela no era muy buena. Ahora podía sentir completamente que la brecha entre él y Beerus se había convertido de una pequeña grieta en un abismo insuperable. Oye, Cornick, ¿crees que Beerus pueda vencerte ahora? Preguntó tentativamente. Cornick le dedicó a Kitela una sonrisa significativa, dejándole que lo resolviera por sí mismo. Sin embargo, no podía adivinar lo que pasaba por la mente de Cornick. TSK, está bien, entonces no me lo digas. Cornick respondió. Si Lord Kitela trabaja duro, también superarás a los ángeles en un futuro cercano, al igual que Lord Beerus. Al escuchar esto, Kitela se sintió aliviada. Mientras no hubiera alcanzado el poder de combate de nivel ángel, todavía había una oportunidad de alcanzarlo. Universo 11. La reacción de Bermouth fue muy parecida a la de Kitela. Podía percibir claramente que el ki divino en Beerus ahora ya había superado a todos los dioses de la destrucción. Fuera él o Kitela, quedaron muy atrás. Pero lo que lo indignó fue que el humano del universo 7 pudiera luchar contra Beerus durante tanto tiempo. Esto le hizo sentir algo avergonzado. Bermouth murmuró para sí mismo. Beerus, será mejor que te apresures y acabes con este humano por mí. Desde el deseo inicial de que Gohan pudiera quedar como tonto a Beerus hasta ahora apoyar a Beerus para derrotar a Gohan, solo habían pasado unas pocas horas. Chua 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 chua. Justo cuando los pensamientos de Bermouth estaban en la deriva, un sonido estremecedor de ki estallando salió de la pantalla. Beerus lo dio todo. La energía de destrucción surgió como una marea hacia la onda ki del cañón de rayos especial disparada por Gohan. En el momento en que los dos hicieron contacto, púrpura, dorado y azul siseó. 3 rayos de diferentes colores se tragaron la oscuridad del reino de la nada. Zen. Las grietas en la barrera del reino de la nada continuaron expandiéndose y varios pequeños agujeros descubiertos en sus bordes. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. El volumen de los agujeros se duplicó. Grieta espacial, túnel espacio-tiempo. Donde se encontró Goku Black. Debido a los cambios en la energía externa, el túnel espacio-tiempo estaba extremadamente comprimido. Goku Black cayó en ese agujero negro. Era diferente de otros agujeros negros que conducían a diferentes dimensiones.
Este agujero negro era puramente para tortura. Goku Black sufrió daños devastadores aquí, y debido al impacto de la ruptura espacial en el reino de la nada, el agujero negro se volvió aún más violento. Un dolor sin fin sufrió la reencarnación en el cuerpo de Goku Black. Incluso después de transformarse en Super Saiyan Rose, no pudo soportarlo. Cada vez que estaba a punto de liberarse de los grilletes del agujero negro, era atraído hacia él una y otra vez. Había experimentado la esperanza innumerables veces, solo para que al final se convirtiera en desesperación, el reino de la nada. Esta contienda entre Dios y el hombre todavía estaba estancada. El poder de ambos llegó a un punto de equilibrio. Solo que era un poco diferente a antes. Aunque se alcanzó el equilibrio, esa onda ki del cañón de rayo especial consumía mucha fuerza física. Gohan ahora estaba apretando los dientes. Al mirar a Beerus desde el lado opuesto, Gohan encontró algo difícil de leer. Porque el estado actual de este tipo era extremadamente similar a cuando Broly se volvió loco. Si no terminaba esto rápidamente, él sería el que sufriría al final. Los nervios de Gohan estaban tensos. Ojalá pudiera transformarse en ese estado. Desafortunadamente, este cuerpo aún no había alcanzado ese nivel de intensidad. Como sea. Hazlo con todo. De repente, el rugido de Gohan se estalló nuevamente y la energía en sus manos se fortaleció. Pero en ese momento, un sonido extraño vino de Beerus frente a él. Sus dos ojos blancos se volvieron marrones una vez más. La energía marrón de la destrucción ardió una vez más. En ese momento, todos los dioses de la destrucción que observaban se pusieron de pie. Ese tipo, Beerus, lo nosotros otra vez. Kitela tocando la mesa y casi se cae contra la pantalla. Bermouth se acercó lentamente a la pantalla, admirando una vez más esta nueva destrucción. Sus ojos brillaron mientras murmuraba. Parece que está a punto de terminar. En el segundo siguiente, la energía de destrucción marrón empujó a la energía de destrucción púrpura. Ese cañón de rayos especial Kiwei ya no pudo competir con él. Apareció una escena abrumadora. El púrpura gradualmente devoró al oro y al azul. Los rostros de los dioses de la destrucción también mostraron sonrisas de satisfacción. Está a punto de terminar, la tierra. El estado de ánimo de todos se desplomó. El cambio que acababa de aparecer fue revertido una vez más. No, imposible. Los puños de Son Goten estaban fuertemente apretados. Trunks también negó con la cabeza. ¿Cómo puede ser esto? Justo ahora, los rostros de Krillin y los demás guerreros Z tampoco eran muy buenos. En la pantalla, la energía de destrucción púrpura ya estaba muy cerca del cuerpo de Gohan. Ese bastardo de Beerus. Kibito también era un hombre de carácter y maldijo directamente. El supremo Kaishin miró fijamente la pantalla, su tensión alcanzó su punto máximo. Si ni siquiera Gohan era rival para Beerus, entonces realmente no había salida. Comparado con los demás, el señor Satán era el menos tranquilo. Perdió la compostura, se agarró la cabeza y corrió por todas partes. Piccolo no dijo nada, solo frunció el ceño. Cuanto más llegaba a ese momento, más creía en Gohan. Lo que sorprendió a Piccolo fue que la pequeña novia de Gohan también estaba muy tranquila. Miró a Videl. Descubrió que no solo no estaba entrando en pánico, sino que también apoyaba a Kiki, con los ojos fijos en la pantalla. La atmósfera era extremadamente tensa. Pero al segundo siguiente, el mensaje en la pantalla se rompió por completo todo esto. La energía de destrucción púrpura se tragó por completo la onda ki del cañón de rayo especial. Se lanzaron hacia el cuerpo de Gohan. Finalmente, en ese momento, ya fuera Piccolo, Videl o todos los demás, ya no pudieron mantener la calma, en la pantalla. El aura roja perteneciente a Gohan había desaparecido por completo. En el reino de la nada, solo quedaron el marrón y el morado de Beerus. La energía púrpura envolvió el cuerpo de Gohan. Parecía como si todo hubiera terminado. La mirada de todos se congeló en ese momento. El tiempo parecía haber sido detenido, del otro lado. Otros universos. Universo 4. Kitela miró fijamente la energía marrón de destrucción en la pantalla. Una envidia infinita irradiaba de sus ojos, sabía claramente que sin esa energía marrón de destrucción, confiando únicamente en ese poder de destrucción púrpura, habría sido absolutamente imposible para Beerus destruir a Gohan tan rápido. En otras palabras, lo que jugó el papel clave fue esa destrucción marrón. Y la energía de destrucción púrpura se convertiría en un poder divino abandonado por la era. Después de esta batalla, los dioses de la destrucción sufrirían una reorganización importante.
El estatus de Beerus aumentaría una vez más, y sería del tipo que es inquebrantable para siempre. Aparte de eso, debido a la aparición de ese humano del universo 7. Si no alcanzaran la altura de Beerus, el mito del invencible dios de la destrucción quedaría destrozado. Y su voz entre los dioses ya no tendría autoridad. Sin embargo, un humano que desafía al cielo como el del universo 7 debería ser único entre todos los universos. No pudo haber un segundo. Al pensar en esto, Kitela se sintió un poco mejor. Porque Gohan estaba a punto de ser destruido por Beerus. Un ser humano así no volvería a aparecer jamás. Afortunadamente, ese tipo, Beerus, perdió la cordura y destruyó al niño. Si realmente se le permitirá al niño sobrevivir e incluso convertirse en un candidato a dios de la destrucción, en el futuro, puede que ni siquiera sea capaz de derrotar a este candidato a dios de la destrucción. Después de que Beerus dimitiera, habría otro dios de la destrucción presionándolo. Al menos por ahora, seguía siendo el dios de la destrucción más poderoso además de Beerus. Luego, solo necesitaba cultivar duro, atravesar también la energía de destrucción púrpura y luego obtener un poder de destrucción tan poderoso como el de Beerus, universo 11. Cuando Bermouth vio la energía púrpura sumergir completamente a Gohan, dejó escapar un largo suspiro de alivio en su corazón. Un humano rivalizando con un dios de la destrucción, sonaba absurdo. Afortunadamente, Beerus puso fin a esta escena. Y su actitud hacia Beerus también había cambiado por completo. Anteriormente, pensé que podría enfrentarse a Beerus. Pero ahora, solo podía mirar con desesperación el abismo. A diferencia del estado mental de Kitela, en este momento, había perdido por completo el impulso de empujar hacia arriba. Rompiendo el poder de destrucción. ¿Cómo podría ser tan simple? A veces también envidiaba mucho a Beerus. Era el primero en conseguirlo todo. Aunque había gastado cantidades incalculables de energía y todavía no había logrado alcanzar el siguiente nivel. En cambio, Beerus lo dejó atrás una y otra vez. Sabía que su límite ya estaba allí. De lo contrario, no habría elegido a Topo como candidato a dios de la destrucción tan rápidamente. Aunque el Topo actual no era muy fuerte, ya era mucho más fuerte de lo que Bermouth había sido antes de convertirse en un dios. También se sintió aliviado de que el dios de la destrucción que luchaba contra Gohan fuera Beerus y no él mismo. Si fuera él, la dignidad de un dios de la destrucción se habría hecho añicos hace mucho tiempo. Bermouth soltó una risa amarga, aparentemente habiéndolo superado. Ese tipo Beerus realmente me hizo verlo bajo una nueva luz hoy, en el borde del universo 7. Champa miró con los ojos muy abiertos, incapaz de contener la emoción en su corazón. Jejeje. Vados, ese tipo, Beerus, ganó, ¿verdad? ¿Crees que los otros universos también están viendo esta batalla? Entonces todos la vieron, ¿verdad? En ese momento, Champa se enderezó la espalda, luciendo increíblemente orgullosa. Aunque antes no se llevaba bien con Beerus, a los ojos de los dioses de la destrucción de otros universos, los dos eran hermanos gemelos después de todo. Ahora se podría considerar que comparte la gloria de Beerus, otros universos. El dios de la destrucción, Ares, con aspecto de Cleopatra, suspiró, sintiendo un poco de lástima. Después de todo, los humanos como Gohan eran pocos y distantes entre sí. Que Beerus nos cortara de raíz de esta manera fue realmente una lástima, universo 11. El dios de la destrucción. La mentalidad de Rumsi se había estabilizado. Había aceptado completamente el hecho de que Gohan era más fuerte que él. En cuanto a su visión de Beerus, siempre había considerado que Beerus era el dios de la destrucción más fuerte. Él era, por naturaleza, del tipo que se dejaba llevar por la corriente. Pero Zamasu detrás de él no lo creía. Zamasu miraba fijamente la pantalla, sin mostrar ninguna reacción externa. En realidad, se había vuelto completamente loco por dentro. Los humanos, los Saiyajin, son lo suficientemente poderosos como para rivalizar con un dios de la destrucción. Un humilde humano podría en realidad ser más fuerte que el señor Rumsi. Mátalo. Mátalo rápido. Palacio de los grandes sacerdotes. Zeno estaba mirando al Godpad en sus manos con una expresión desconcertada. La pantalla actualmente estaba llena de energía de destrucción púrpura y marrón. Se rascó la cabeza. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no puedo ver a Gohan? ¿A dónde se fue? Oye, gran sacerdote, ¿qué pasó? Zenón miró hacia arriba para preguntarle al gran sacerdote, pero este no estaba por ningún lado. ¿Eh? ¿Dónde está el gran sacerdote? Preguntó Zeno a los dos guardias que estaban detrás de él.
En ese momento, desde lo más profundo del palacio, el gran sacerdote salió lentamente. Oh, ¿qué pasó, señor Zeno? Zeno preguntó con sospecha. ¿A dónde fuiste, gran sacerdote? Ven a ayudarme a ver si pasa algo. No puedo ver a Gohan. Cuando el gran sacerdote se acercó, escuchó y dijo. No es nada. Solo fui a ver a un viejo amigo. Con esto, el gran sacerdote se inclinó y revisó el Godpad. ¿No está Gohan aquí, señor Zeno? Dijo el gran sacerdote, señalando el Godpad. Zeno miró hacia donde señalaba el gran sacerdote. ¿Eh? Qué extraño. Claramente no estaba allí ahora mismo. En ese momento, un estallido de luz roja estalló en el Godpad, el reino de la nada. Poco a poco, el color púrpura envolvió el cuerpo de Gohan. Pero por alguna razón, poco a poco se fue formando el contorno de una persona. Y aún después de transcurrido un minuto, ese contorno no había desaparecido. Lógicamente, cualquier cosa envuelta por la energía de destrucción debería haber sido pulverizada instantáneamente y desaparecida por completo del mundo. Pero esta vez ocurrió una excepción. En ese momento, la luz de las estrellas rojas comenzó a elevarse desde dentro de esa energía de destrucción púrpura. ¡Fu! La luz roja de las estrellas se expandió instantáneamente como un incendio en la pradera, tragándose directamente la energía púrpura y reclamándola como propia. Esta escena hizo que los corazones de los dioses de la destrucción se apretaran una vez más. Hay otro giro. Este humano sigue luchando. Hasta que la figura de Gohan reapareció en su visión. A excepción de Rums y Yeyes, los demás dioses de la destrucción perdieron completamente la compostura. ¿Cómo es que es tan difícil matar a este humano? Los dioses de la destrucción de los otros universos eran como hormigas en una sartén caliente. Especialmente Kitela. Nunca esperó que Gohan fuera tan difícil de matar. Y para su sorpresa, el aura de Gohan estaba cambiando una vez más en ese momento. Alrededor de su cuerpo, además del aura roja, había en realidad un indicio de aura púrpura que lo envolvía. No, eso no está bien. El pelaje de Kitela se erizó inmediatamente. Korn-ik. Ese tipo es. Su voz tembló. Kornik frunció el ceño y sus ojos estaban fijos en el cuerpo de Gohan. Después de deliberar unos segundos, le dio una respuesta a Kitela. Aunque es difícil de creer, Lord Kitela, realmente es como usted sospecha. Las piernas de Kitela cedieron y se desplomó en el suelo. Imposible, ¿cómo puede ser esto? Es solo un humano. Universo 11. Bermouth se quedó mirando fijamente la pantalla con sus ojos desiguales abiertos. La bola roja en su nariz cayó directamente al suelo en ese momento. Ese humano del universo 7 superó su imaginación. Bermouth se dio la vuelta y pidió la confirmación de Margarita. Margarita, él, absorbió la destrucción de Beerus. El ángel Margarita avanzaba levemente. Sin decir otra palabra, se concentró intensamente en Gohan. En cuanto a los miembros de la Sprite Troopers detrás de Bermouth, estaban aún más alborotados. De hecho puede absorber destrucción. ¿Acaso eso no significa que es incluso más poderoso que Topo? Dijo un miembro, mirando a Topo. Otro se acercó y susurró. No, no creo que Topo se le compare en absoluto. ¿No viste la expresión de Lord Bermouth? Quizás incluso él. En ese momento, la voz de la persona se cortó abruptamente. Y no se equivocaba. A su lado, Topo estaba completamente aturdido, sin mover un músculo. Porque podía sentir que Gohan había absorbido el poder de destrucción de Beerus, superando directamente a su maestro. Bermouth, tierra. Los corazones de todos, que estaban en sus gargantas, finalmente se calmaron. Gohan había creado un milagro una vez más. No era solo el grupo el que estaba feliz. Whis también lo estaba. Una sonrisa se dibujó en su rostro y sus ojos brillaron como si hubieran descubierto oro. Que Gohan pudiera absorber destrucción y hacer la suya era algo que ni siquiera él esperaba. ¿Qué significa esto? Significaba que el juicio de Lord Beerus era verdaderamente excelente. Si Gohan fuera entrenado adecuadamente, los límites de un dios de la destrucción se romperían una vez más en el futuro. En ese momento, Whis comenzó a mirar hacia el futuro. Con el universo 7 produciendo genios como Beerus y Gohan al mismo tiempo, como el ángel guía del universo 7, Whis ya no pudo reprimir la sonrisa en su rostro, palacio de los grandes sacerdotes. Una ligera curva apareció en la comisura de la boca del gran sacerdote. Pensé que era solo una pequeña escaramuza, pero no esperaba que realmente me diera una sorpresa tan grande. Mientras hablaba, miró a Zenon que estaba a su lado. Al ver reaparecer a Gohan, Zeno estaba tan feliz como un niño al que le han dado dulces.
Con las manos tras la espalda, el gran sacerdote miró profundamente hacia el palacio. Él susurró. ¿Aún vale la pena, defensor, lo que estás defendiendo? El reino de la nada. Al regresar, Gohan se quedó sin aliento. La parte superior de su cuerpo ahora estaba desnuda. Ahora estaba cubierta de heridas y su condición no parecía particularmente buena. Liberarse del cerco de la destrucción e incluso absorberlo no fue una hazaña fácil. Afortunadamente, lo había conseguido. Gohan no esperaba que su cuerpo actual pudiera soportar la erosión de la destrucción. Y lo que encontré increíble fue que el ki divino dentro de su cuerpo podía fusionarse lentamente con la destrucción. En este momento, Gohan también desbloqueó otra forma siguiendo su estado Super Saiyan 4 Breakthrough. Super Saiyan 4 forma destrucción. Más allá del aura roja, también había una capa púrpura. Gohan extendió su mano, sintiendo cuidadosamente esta energía de destrucción. Este poder estaba más allá de las palabras. Era tan fuerte. Gohan imitó la actitud de Beerus y extendió sus 5 dedos. Gritó fuerte. Destrucción. En un instante, un pilar de energía de destrucción púrpura surgió de su palma. Y dentro del púrpura, también había un toque de luz roja. De repente, la energía púrpura emitida por Beerus fue golpeada por el poder de destrucción de Gohan. Para incredulidad de Gohan, su propia energía de destrucción era en realidad superior. El poder de destrucción era realmente aterrador. Al ver esta escena, Kitela estaba a punto de estallar de rabia. Su pecho se agitaba y sus ojos parecían estar a punto de sangrar. Las palabras no dispuesto a aceptar llenaron su corazón. Mar maldita. Si hubiera sabido que la destrucción de Beerus podía ser absorbida, habría subido y luchado contra Beerus yo mismo. Tan pronto como terminó de hablar, con un PFFT. Kitela escupió una bocanada de sangre. Dominado por la rabia, sus piernas se debilitaron, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en el suelo. A su lado, Kornik meneó la cabeza con impotencia y dijo: Señor Kitela, está diciendo tonterías. Si fuera usted, ya habría sido destruido por el señor Beerus. Kitela no había perdido el conocimiento. Después de escuchar la voz de Kornik, sus piernas se contrajeron violentamente. Levantó la cabeza a medias, señalando con un dedo tembloroso. Kornik pensó que Kitela se había desmayado. No esperaba que todavía estuviera despierto. Estaba a punto de consolar a Kitela. PFFT, PFFT, PFFT. La sangre brotó de la boca de Kitela como una fuente. En el segundo siguiente, Kitela perdió el conocimiento, desmayándose de pura rabia, mientras tanto, al otro lado. En el palacio de los grandes sacerdotes. El gran sacerdote bajó las manos desde detrás de la espalda y entrecerró ligeramente los ojos. ¿Está tomando el poder divino de Beerus y usándolo para sí mismo? Cuando dijo esto, el tono del gran sacerdote cambió claramente. Sí. Gohan se puso de pie. Zenon aplaudió. Esta acción interrumpió los pensamientos del gran sacerdote, haciendo que se girara y mirara a Zeno. Su mirada se desplazó por el cuerpo de Zeno. Finalmente, reveló una sonrisa significativa. Luego colocó su mano sobre la espalda de Zenón. ¿Qué pasa, gran sacerdote? Zenón parpadeó. La mano del gran sacerdote continuó acariciando la espalda de Zeno, y mientras lo hacía, sonriendo y preguntó. No es nada, señor Zeno. ¿Quién quiere realmente que gane esta batalla? Zeno dijo sin dudarlo. Gohan, por supuesto. Es tan genial. El gran sacerdote esbozó una sonrisa significativa y luego respondió. Parece que el señor Zeno realmente ha olvidado que el señor Beerus es su dios de la destrucción favorito. Con eso, el gran sacerdote retiró su mano de Zenón. Zenón bostezó de repente. Oh, ¿qué pasa? Tengo un poco de sueño. El reino de la nada. Se formó nuevamente una situación de rivalidad igualitaria. Pero una enorme cantidad de poder de destrucción fue extraída del cuerpo de Gohan. La situación cambió una vez más. El poder de destrucción de color rojo púrpura de Gohan en realidad devoró directamente la destrucción púrpura de Beerus. Y apuntó directamente a esa capa de energía de destrucción marrón. Esta escena trepidante hizo que los cueros cabelludos de todos los dioses de la destrucción se estremecieran. Universo 11. El mundo interior de Bermouth ya se había derrumbado. Esto simplemente subvierte el orden natural. Después de absorber el poder de destrucción de Beerus para su propio uso, incluso destruyó el propio poder de destrucción de Beerus. ¿Es esto siquiera un humano? ¿Qué clase de monstruo es este? Bermouth no entendía por qué un humano podía ser tan poderoso. Incluso Jiren detrás de él fue dejado en el polvo por quién sabe cuántas millas. Universo 9.
Sidra era como una berenjena marchita, con la mirada vacía y desprovista de espíritu de lucha. El humano en la pantalla realmente podría estar por encima de todos los dioses de la destrucción. El que superó a todos los dioses de la destrucción era en realidad un mortal. El supremo Kai del universo 9, Ro, estaba junto a Sidra. Anteriormente, había sentido que la actuación de Sidra era demasiado cobarde. Ahora parecía justificable. Este humano es simplemente demasiado monstruoso. Poder realmente luchar contra el autosuperador Verus durante tanto tiempo. Se quedó sin aliento. Incluso pensarlo era aterrador, universo 11. Rumsi permaneció en silencio. Gohan había conmocionado su corazón una y otra vez. Ahora incluso sentía que este humano llamado Gohan todavía podía crear un milagro. Tal vez, ¿realmente podré derrotar a Verus? El mundo es vasto y está lleno de maravillas. Incluso siendo dioses, hay cosas que desconocemos. Lo que ocurrió hoy puede considerarse una revelación para nosotros, lamentó Erua. Entonces miró a Zamasu que estaba a su lado y dijo: Zamasu, ves, tenía razón. Los mortales también pueden volverse muy excelentes. Pero Zamasu no le respondió durante mucho tiempo. Erua pensó que Zamasu estaba reflexionando profundamente sobre sus palabras, por lo que continuó predicando. Por lo tanto, todos debemos mantener un corazón humilde. No pienses que eres inherentemente noble solo por ser un dios. Todos los seres vivos son iguales. Sin embargo, después de hablar durante tanto tiempo, Zamasu permaneció en silencio, con los ojos fijos en la pantalla. Zamasu. Erua tosió levemente, sintiéndose un poco avergonzada. Después de todo, el ángel y el dios de la destrucción estaban presentes hoy. Zamasu se recuperó y respondió apresuradamente. Ah. Sí. Entiendo, el maestro tiene razón. Parece que también estás muy sorprendido por los humanos del universo 7. Me pregunto si habrá una oportunidad de llevarte a conocerlos en el futuro, dijo Erua. Sí. De acuerdo. Zamasu se enderezó. Al ver la actitud apropiada de su discípulo, Erua se sintió muy gratificada. Sin embargo, en su corazón, Zamasu maldijo en secreto a Erua. ¿La dignidad de los dioses se ha esfumado, y sigues hablando de igualdad para todos? Viejo cascarrabias, que sueltas palabras altisonantes todo el día, ¿te has vuelto loco? Suosh, suosh, suosh. De repente, otro rugido de energía sonó desde la pantalla. Los pensamientos de Zamasu fueron interrumpidos. Se dio la vuelta inmediatamente y una luz marrón penetrante apareció en la pantalla. El reino Kaioshin del universo 11 también se iluminó gracias a ello. No solo Zamasu, también el dios de la destrucción. Rumsi no podía abrir los ojos. También se llamó la atención del ángel Kusu. Su ceño se frunció ligeramente. La anomalía que ocurría en el reino de la nada continuaba intensificándose. Simplemente porque Verus liberó su energía de destrucción mejorada una vez más, y fue incluso más masiva que antes. Kusu tuvo una premonición ominosa de que si estos dos tipos seguían peleando, el reino de la nada realmente podría, ahora incluso dudaba ligeramente de la promesa que Whis le había hecho antes. Ella miró a Rumsi. Ella estaba indecisa. ¿Debería realmente hacer lo que dijo Vados? El reino de la nada. Justo cuando todos pensaban que Gohan revertiría la situación, Beerus despertó una vez más una energía de destrucción aún más dominante. Cuando la energía de destrucción liberada por Gohan todavía estaba a decenas de metros de Beerus. La energía de destrucción marrón que rodeaba el cuerpo de Beerus formó un círculo protector, bloqueando toda la energía de destrucción de color púrpura rojo del exterior. Aunque pudieron aplastar el poder de destrucción de todos los demás dioses de la destrucción, palidecieron en comparación cuando se encontraron con esta nueva energía de destrucción. Justo cuando las dos energías de destrucción se tocaron, una inexplicable sensación de presión ya surgió en el corazón de Gohan. Era un sentimiento que nunca había experimentado hasta ahora. Zin, zin, zin. La energía marrón de la destrucción surgió descontroladamente. En un instante, llenó 2/3 del espacio en el reino de la nada. Y su velocidad de expansión aún no se había detenido. Un segundo después, un dragón gigante surgido de la energía marrón apareció detrás de Beerus. Aunque había perdido la cordura, el estado actual de Beerus seguía siendo divino. A excepción del inconsciente Kitela, todos los demás dioses de la destrucción se pusieron de pie en ese momento. La imagen de Beerus en sus corazones se volvió extremadamente majestuosa en ese momento.
Y la aparición de este dragón gigante marrón también señaló que esta batalla terminaría con la victoria de Beerus, no, con la victoria del dios de la destrucción. Bajo el testimonio de docenas de pares de ojos, este dragón gigante marrón de la destrucción cargó hacia el cuerpo de Gohan sin mirar atrás. El púrpura y el rojo fueron absorbidos. Solo un dragón gigante marrón permaneció rugiendo en el reino de la nada, su figura púrpura erguida en la noche oscura. La figura de Gohan desapareció del campo visual de todos. El peso en los corazones de los dioses de la destrucción finalmente se levantó, y se sintieron mucho más tranquilos. Y al otro lado, la Tierra. Nadie había reaccionado a lo que acababa de suceder. Todo fue tan rápido. La expresión de Piccolo estaba aturdida y su cuerpo se sentía ligero. Ya no podía sentir el ki de Gohan. Parece que, ¿se acabó? Piccolo meneó la cabeza. Era la primera vez que mostraba indicios de no creer en los hechos. Las reacciones de los otros guerreros Z fueron similares a las de Piccolo. Las piernas de Kiki se debilitaron y se desmayó inmediatamente. Después de haber perdido a Goku, ahora también había perdido a Gohan. La mirada de Videl estaba vacía, su alma aparentemente se había ido, mientras murmuraba el nombre de Gohan. Gohan, Gohan. Ella estaba llorando desconsoladamente. No, esto no es real. Compañero Gohan. El reino de la nada. En el interior del dragón gigante convergió la energía de la destrucción marrón. Gohan se resistió desesperadamente. Intentó utilizar su fuerza restante para resistir este poder de destrucción. Sin embargo, las cosas no salieron como él deseaba. Quizás estaba demasiado exhausto, o quizás esta destrucción marrón era demasiado dominante. En realidad no pudo movilizar ni un poco de poder. El dolor se extendió por todo su cuerpo como una inundación, pero ni siquiera tenía fuerzas para gemir. Una sensación de impotencia invadió todo su cuerpo. Vivir otra vida y, sin embargo, nada se puede salvar.